Bien, buenas tardes. Falta que suban algunos todavía. A ver. Bien, ¿cuántos somos? Nos faltan algunos, ¿no? Todavía, Cristóbal. Faltan como 20 todavía. Sí, faltan varios. Hay 24 nomás. Ya, esperemos 2 minutos. ¿Cuántos tenemos que hacer? ¿Como 40? Eso hay que resolverlo ahora, pero sí, son 42 alumnos, supuestamente. Hay uno que no ha entregado ninguno, entonces supongo que no tomó el curso. Hay otro que me escribió, que tampoco ha entregado, pero que supuestamente sí lo había tomado. Eso tenemos que resolverlo ahora también. Bien. A ver. Bien, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, vamos a partir corrigiendo la tarea pasada a partir de 7 proyectos que hemos elegido y después de esto vamos a entregarle la tarea y luego tenemos un par de presentaciones bien cortitas que lo que apuntan son aclarar un poco el sentido que tiene la tarea. Entonces, hemos escogido revisar los proyectos de Busquet, Lyon, Concha, Gallegos, Melet, Riquelme y Rodríguez Cano. Partimos con Busquet, ¿está por ahí? Sí. Bien, ¿lo hacemos? ¿Compartes tú, Cristóbal? Sí, yo comparto. Yo comparto. Ya. Acuérdense de prender las cámaras, porque si no vamos a tener un semestre donde vamos a hablarle solamente a fondos negros. Bueno, dejé el mismo proyecto anterior con este como elemento continuo que tenía todos los programas y que al final creaba como 2 patios, uno más principal que tenía las circulaciones principales y otro que está en la esquina derecha abajo, que era un patio más secundario. Y lo que le cambié es que como el basamento igual incluía como desniveles, le agregué algunos desniveles en los patios que iban a provocar que la gente se pudiera sentar ahí o hubieran distintos tipos de interacción y relaciones ahí. Entonces ahí se puede ver arriba en la esquina, en la planta, estos desniveles que agregué. Y bueno, ahí en la memoria expliqué que también decidí como en el basamento no solo trabajar los suelos, sino que algunos muros,
y algunas losas que también dije como que no me imaginaba tanto en madera, que quizás podían como ser base para sostener la estructura liviana que iba a ir arriba. Y ahí se ve que, bueno, la gradería, todo lo de abajo del basamento, lo de arriba sería como lo tectónico que no está muy trabajado. Y también las circulaciones, abajo ahí sale basamento con flujo de circulaciones, que también, por ejemplo, el vestíbulo me lo imaginé bien transparente, entonces tenía algunas cosas como que puse en el basamento y otras que quizá me lo imaginé con mucha más entrada de luz. Y eso en general, ahí están algunos croquis de las situaciones. En la maqueta hace un poco mejor. Avanza. Ahí está. Bueno, también se nota como el trabajo de suelo dentro de la platea, por ejemplo, que eso, como viendo como los ángulos, como si el escenario quería que estuviera más arriba o más abajo, eso también lo fui trabajando y como cómo llegar a esta platea que quizás baja y el escenario está un poco más arriba, cosas así que fui incluyendo en el basamento. O los muros de al lado, que también algunos muros los hice hasta los 3,50 metros, pero otras partes no, que quizás eso puede ser más de madera y que se ve hacia el exterior. Y lo último son los cortes que están al final. ¿Hiciste en cartón? No, la única parte que hice en cartón fue esos que se ven al final, que me costó demasiado hacerlo en papel y se me caían. Pero todo lo otro está en papel. Como la otra. Bueno, ahí se ven algunos cortes en todos los sentidos. Y también como quizá la escala es muy chica, pero como que en la platea también uno pasa como de estar al nivel del suelo a bajar a -1 y el escenario sube un poco y eso en verdad. Muéstranos, porfa, Cristóbal, la foto de la maqueta. Mira, una cosa que nos interesó en este esquema es que verdaderamente aparece como una ruina, o sea, si estos vestigios, ¿no es cierto?, uno se encontrara con una construcción así, es algo que tendría cierto interés. Entonces hay un interés en sí mismo configurado como plaza o como espacio público o como recinto. Eso nos pareció bien logrado, además de que funciona, ¿no es cierto?, como base del proyecto que en este caso se está trabajando. Bien, quizá lo difícil es como ¿sí? un poco las medidas, que no sé, yo no sabía porque como era en papel igual era difícil, entonces lo mínimo que se podía era como muros de 1 metro o algo así, porque más chico era muy difícil. Sí, eso está, yo creo que está en el límite de lo delgado, de los anchos que escogiste, pero nos pareció que estaba relativamente bien. Bien, sigamos con Lion ahora. Cabrera antes, ¿o no? Es que te faltó uno ¿Sí? de los AMA. ¿Cabrera está? Sí. Ya, perfecto. Yo aquí estoy. Bueno, aquí lo primero que hice fue, quería darle un grosor a los muros, así que los corrí hacia adentro y tenía que mover la gradería con esto porque estaba unida a los muros. Y luego siempre tuve la idea de que yo elevé la platea y la barra, así que siempre tuve la idea de que la gradería estuviera un día, entonces cuando dieron el encargo sabía inmediatamente que iba a hacer eso, así que elevé el piso, cosa que la gradería estuviera un día, y quedaron todos, el escenario también en cierta parte lo saqué de ahí porque sentía que como obstruía mucho como el espacio y no era como parte de la base como era el encargo, así que lo hundí
La barra la dejé porque encuentro que, como en el concepto que dijeron ustedes como de ruina, tenía sentido que estuviera ahí como siguiera de la misma forma. Y la platea decidí dejar solo 2 muros para que se entendiera que estaba ahí, pero no por completo. Y frente a el vestíbulo decidí hundir todo lo que hay al frente y la mitad del vestíbulo, cosa dejando un vacío igual al de donde está la gradería, pero en la otra esquina. Bueno, ahí están las fotos. Las saqué con luz solar como recomendaron y por eso los ángulos se ven en ángulo recto, no como, porque también probé con luz de lámpara, pero los ángulos se veían, no, y el contraste se ve bien con luz solar, así que eso. Bueno, aquí habría que decir que esta es una de las mejores fotos que se tomaron y tenemos que entender, ¿no es cierto?, que cuando lo que nos está pasando ahora, que en el fondo la maqueta la ven ustedes, pero nosotros no la podemos ver, es la fotografía de la maqueta, el medio en que se transmite el proyecto. Entonces es bien importante que en el fondo empiecen a entender y empecemos a entender, porque nosotros tampoco lo manejamos tanto, las restricciones y las posibilidades que brinda cada medio. Y en este caso nos parece que las fotografías que sacó Tomás son bastante buenas y destacan las virtudes compositivas que tiene el elemento en sí mismo. Uno se lo puede imaginar a otra escala. Esto podría ser una pieza de mobiliario o podría ser estar a la escala de un bloque, ¿no es cierto?, de unas ciertas dimensiones, empieza a convertirse en otra cosa y sus valores como universales, por decirlo así, en términos plásticos, se destacan. Es bien notable una cosa que no sé si es a propósito, Tomás, pero como usaste un sinfín, en el fondo usaste una hoja curvada sobre la cual pusiste la maqueta, se producen unas deformaciones en la sombra y además existe la sombra de un elemento ahí que puede ser la ventana, no sé qué. Sí, es la ventana. Es la ventana que produce una interferencia que en este caso fue afortunada. Si uno fuera más riguroso, quizás uno hubiera tratado de evitar esa sombra, pero en este caso produce un contraste como podría ser, ¿no es cierto?, haciendo una analogía, el posar una plataforma de estas dimensiones en un terreno ondulado, que es un ejercicio que nos va a tocar cuando ya abordemos el tema del lugar. Creo que también otra cosa que yo destacaría de este proyecto es que el uso que hiciste de esos dos muros, uno a cada lado, ¿no es cierto?, que arman como una bandeja y definen de alguna manera el ámbito del proyecto de una manera bien clara, sin ser completamente, sin ser literal, ¿no es cierto?, no está cerrando el recinto completo, sino simplemente una parte. Sí, tenía miedo de las sombras porque pensaban sacarla al patio, cosa que no estuvieran estas sombras, pero se me iba a volar la hoja, así que decidí sacarlo adentro con la ventana, pero justo que había dentro del espectro de luz que entraba por la ventana, justo que había la maqueta y la encerraba como en estas dos sombras y No, sí funciona. Otro aspecto que es interesante cuando se usan sombras duras es que cuando tú la escalera aparece súper bien, como que hay ciertos elementos que al final uno puede reconocer muy bien la altura de los volúmenes. Por ejemplo, en la imagen de la planta de la abajo a la izquierda uno puede reconocer cuáles elementos son más altos sin necesariamente tener perspectiva de la cosa, lo que es súper como interesante y reconocer dónde está la escalera, todo ese tipo de cosas que las sombras dotan al espacio de como cualidades y intereses. A ver, y
Y este ejercicio, Tomás, lo hiciste con hojas, ¿no es cierto? Tal como decía la tarea, ¿no? Sí, con hojas. Ya. Es que ahí me gustaría hacer una mención que Emilia no hizo la maqueta con hojas. Y en este caso, ¿no es cierto? El espesor de los muros tuvo que ser, me da la impresión que tuviste que hacerlo un poco más ancho que el espesor que usó Emilia, ¿no? Sí, creo que el más delgado que ocupé fue como de 1 centímetro, Ya. por ahí. 1 centímetro, y se me costó mucho colocarla, que estuvieran iguales todas, pero lo logré. Sí. Lo que quiero decir es que me da la impresión hubo en esta entrega hubo bastantes trabajos buenos. Diría yo que se fueron a las puntas. Los que entendieron el trabajo les fue en general muy bien, y los que no entendieron el trabajo le fue muy mal, digamos. Hay pocas notas intermedias. Y lo otro que nos pasó es que hay muchos no entregados. Entonces me da la impresión que o la maqueta tenía una cierta dificultad o no supieron cómo resolverlo. Me gustaría enfatizar que cuando escogemos un ejercicio, las dificultades o ¿cómo decirlo? Las restricciones que impone el modelo que les estamos pidiendo, de alguna manera tienen un sentido pedagógico, en el fondo, en que empiecen a relacionar el diseño no simplemente con lo que uno puede dibujar, sino también con lo que uno puede construir. Esa es un poco la intención que tienen los ejercicios que estamos dando. Y me gustaría decir que no tratamos de que sean ejercicios que se transformen en una tortura, sino que sean ejercicios que los puedan resolver dentro del horario que tienen destinado al curso. No es una prueba Sí. una prueba de destreza o de, no sé, o de sufrimiento. No sé si se quiere entender. Bien, sigamos entonces con, ahora sí, Lion, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí estaban también los dibujos. Que era lo menos... No, Pablo Concha ahora. Ya. Hola. Bueno, mi proyecto lo basé, intenté combinar harto el basamento con el proyecto, y esto se lo di diciendo que el basamento fuera quien da el recorrido del proyecto, siendo un recorrido perimetral y dejando el espacio central para las construcciones tectónicas. ¿Nada más, Pablo? Que en esta se puede ver mejor. Que en lo que hice con el escenario, planteé que tuviera una función dual, entonces podía funcionar por ambas caras, y así de esta forma creé un patio exterior que, como se ve en el croquis de abajo a la izquierda, que se abre hacia la parte exterior del proyecto, la parte de arriba, y en la parte de abajo donde se ubica la gradería con los dos patios laterales inferiores. Y eso, el recorrido es perimetral, y en la otra lámina, en la del basamento, se pueden ver como las diferencias de niveles que se dan gracias al mismo basamento, y están como dos plazas interiores hundidas, y como se ve en el dibujo al medio a la derecha, planteé que el vestíbulo vaya, como que tenga una diferencia de altura. Entonces uno entra al vestíbulo y va bajando a través de él, y así se llega a la platea y al escenario, para generar como esta sensación de estar inmerso dentro de este lugar. Cristóbal, muéstranos las fotos de nuevo, por favor. Ya.
A ver, una cosa que es bien interesante en tu modelo, ¿no es cierto?, es que efectivamente el hecho del apilamiento, en este caso, es súper notorio. O sea, verdaderamente se nota que son hojas puestas una arriba de la otra. Y creo que es interesante también el hecho de, tú estás partiendo, ¿no es cierto?, de un recinto que es cerrado, como si fuera un fuerte, ¿no es cierto?, y de repente hay un juego, ¿no es cierto?, en los anchos de este muro, que en algunas partes se dilata, y también con las alturas, y con esas dos operaciones de proyecto se logra configurar el total. Es un interesante proyecto, Pablo. Sí. Es una cosa que quiero acotar, que en general en todos los proyectos, pero también en los destacados, resulta que el proyecto como que pierde mucho cuando está claro, porque no han pensado lo tectónico, pero pierde mucho cuando muestran en dibujo, en todo, como el proyecto completo. Funciona mejor como con la ruina nomás, por decirlo. Cristóbal, ¿te voy a poner un segundo la foto de la maqueta? Sí. Yo también, felicitar este trabajo. Creo que tiene varias cosas que son bien sugerentes y bonitas. Una, por un lado, creo que recuerda algo en este mismo como ámbito de la ruina, como estas fortificaciones, en que muchas veces esto se generaba una suerte como de perímetro que resguardaba un interior. Y en muchos casos de eso, en la arquitectura, y generalmente que se vinculan a la ruina, que creo que es un bien bonito en este caso. Y después tiene otra cosa, de que al tomar el perímetro cuadrado, por el exterior es completamente regular, pero por el interior empiezan a aparecer estas irregularidades, que creo que también es una muy bonita manera de trabajar, preservar un perímetro continuo, regular, y que por el interior, ¿cierto?, empiezan a aparecer diferentes situaciones, elementos, medidas, altura, que me parece que es un proyecto que da muchas pistas como para seguir adelante, y creo que también tiene algo de lo que va a mostrar después en la tarea Sebastián Paredes de la Casa de los Smithson. Bien, sigamos. Cristóbal, ¿quién nos toca ahora? Brian Gallegos. Hola. Hola, Brian. Bueno, para comenzar el proyecto o este ejercicio lo abordé tomando como esta suerte de hoja, lo tomé como el terreno y intenté como configurar o tomar esos elementos en conjunto con ellos. Entonces la idea era poder como encapsular un poco este espacio donde en el ejercicio anterior yo tenía un patio no accesible y en las ruinas quise como darle el acceso, o no sé si ruina o preproyecto, como antes de que se construyera o si después se destruía. La idea era como poder mantener como los programas primitivos, como menciono en los fundamentos, que sería el espectáculo y poder apreciar ese espectáculo. Entonces queda una suerte de plaza abierta que sigue siendo utilizable los elementos tectónicos. Eso principalmente, y lo otro sería que seguía con esta idea del entrecruce, que antes en el ejercicio 2 era el entrecruce formal e informal, pero como se lleva esto como más primitivo, no está lo formal, que sería lo de la platea y la gradería, sino que solamente sería el informal y el entrecruce en estos dos patios. Sería el A y el B, que aparecen también en los fundamentos. Eso principalmente. Está claro.
a mí me gustaría destacar en este ejercicio en que hay dos temas que son bien interesantes. Uno, en que se está jugando como con entrelazar elementos. En este caso, dos niveles, hay como un nivel superior y un nivel inferior, ¿no es cierto?, que se vinculan, y también están estas barras, ¿no es cierto?, de distinto tamaño que también se van como entrelazando. Hay un juego, en este caso, de figura y fondo, o de forma y contraforma, que es un poco lo que pasa en los grabados de Chillida, por ejemplo, los que lo pueden googlear, o bien en el yin y el yang, o ese tipo de imágenes gráficas, ¿no es cierto?, en que uno tiene dos formas que son similares y que uno ve una o uno ve la otra como figura, independientemente. Uno en este caso puede ver el nivel inferior como figura o bien el nivel superior como figura, de manera independiente. Creo que también hay un acierto en las fotografías que se toman, en el sentido que se han invertido, ¿no es cierto?, las figuras, una apuntando hacia arriba y otra apuntando hacia abajo, y también la iluminación cambia, lo cual, no tanto en realidad, pero el hecho de girarla y cambiar un poco la iluminación presenta como dos versiones de un mismo objeto. Y también creo que también es interesante el close-up que hay en las fotos de abajo, ¿no es cierto?, en que se ve un poco esta condición de estratos que produce el apilamiento de papel, y que lo podemos ir pensando para el futuro, es muy típico de un montón de métodos constructivos. Sin ir más lejos, si uno piensa en la albañilería, es un apilamiento. Si uno piensa en albañilería, puede ser de ladrillo, albañilería puede ser de adobe, por ejemplo, y también otras técnicas que son, por ejemplo, el suelo cemento, o otro tipo de configuraciones con hormigones con distintos agregados. Esta cuestión de apilamiento es bien notorio el énfasis que haces al hacer ese close-up. Claro, o sea, lo vi también por el lado de que igual conlleva harto trabajo realizar ese corte continuo de hoja, y encontraba que no mostrarlo en las fotos, ese como el apilamiento por capas, era como desperdiciar esa cualidad que tenía hacer una maqueta en rama de papel. Está bien, sí, se aprecia eso. Bien, sigamos. Ahora sí. Ya, yo principalmente, lo primero que pensé al hacer la maqueta fue tomar mi proyecto y dije como, ¿cuáles son las operaciones que tengo que hacer si es que terreno fuera plano, para en el futuro construir el proyecto que tenía inicialmente? Entonces, ahí se generaron dos niveles principales, uno a menos 7 metros, que también es la altura de las graderías, y bueno, la otra en la cota cero. Y usé las graderías como con escalones en los principales lados, para que se pueda bajar por todos los lados de esta y se puede usar como de distintas maneras, de escalones, de graderías, y eso principalmente. En este caso, ¿no es cierto?, una de las cosas que más llama la atención es que, y de manera intuitiva, no es que tú lo estés manifestando, pero de manera intuitiva, hay un trabajo que tiene que ver con concentrar como la cantidad de operaciones en una sola parte del proyecto, y equilibrándola en cambio con un área muy grande que no tiene mucho trabajo. ¿A qué me refiero? Que en
en este trabajo, ¿no es cierto?, este elemento de acá, que como gradería probablemente no funcione muy bien, pero como elemento decorativo, si se quiere, es en cambio muy, muy, muy llamativo. Recuerda las cosas del arquitecto Carlo Scarpa, o bien los trabajos de Frank Lloyd Wright. Entonces, en este caso, dejas un área enorme, ¿no es cierto?, bien grande, sin trabajar, mientras en un área descentrada, que es como esta, hay como un trabajo muy, como muy lleno de atención o de trabajo. Esa cuestión es interesante como operación, pensando en esta composición no como un edificio, sino también como una cosa más pequeña, ¿ah? Un poco como algunas cosas de Frank Lloyd Wright o de Scarpa. Otra cosa que es interesante también que tú planteas esta plaza elevada es como una suerte de meseta que configura acá una especie de acceso, ¿no es cierto?, en que uno se imagina que uno podría entrar y subir como a un plano superior distinto, separado del plano habitual, ¿no es cierto?, del terreno, que es este de acá, ¿no es cierto? Uno se imagina que esto podría configurar una especie de acceso que tiene dos situaciones, o tres, que también es interesante que están configuradas como elementos iguales, o sea, hay un cuadrado acá, y después este cuadrado acá. Entonces uno puede decir, es como un atrio, un patio, y luego la escalinata. Y después uno llega, ¿no es cierto?, al espacio que es este espacio amplio, pero que en el fondo domina el cuadrado completo del área de intervención. Sí, yo en la misma línea quería decir que me parece que es un trabajo que está muy bien compuesto. Si se acuerdan ustedes, en la tarea 2 partíamos con esta frase Luhigam que decía que el arquitecto era un compositor. Y creo que trabaja muy bien el cuadrado, un poco en la línea que decía Sebastián. Este es un proyecto que está compuesto solamente a partir de cuadrados, ¿cierto? Están estos 3 cuadrados que pareciera ser que fueran creciendo en su tamaño, y después esta explanada finalmente también es como un gran cuadrado. Eso en planta, pero en la foto de abajo tiene una composición bien bonita en el cuadrado que se arma como en esta diagonal, que creo que también es bien interesante, pensar que el proyecto trabaja como con esas dos claves, una en planta y otra tal vez más en corte o en fachada, trabajando a partir de cuadrado y de la diagonal del cuadrado. Bien. Sigamos, Cristóbal. ¿Quién viene ahora? Nencia Melet. Hola. 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 Ya, partiendo con que básicamente cambié todo lo que tenía de lo anterior, porque no me convencía tanto y sentía que no estaba funcionando. Lo que hice fue como crear un recorrido perimetral acompañado por el muro, de forma que se encuadre la vista de lo que sería el resto del proyecto. Y dentro de lo que está pasando dentro, como oponer en cierto sentido lo público, lo privado y lo formal de lo informal. Entonces, todo este trabajo como de distintos niveles en los cuadrados que se ven ahí, como que invitan un poco a crear lugares más abiertos y más privados en ese sentido, y también decidí hacer un escenario como para situaciones más, o sea, menos formales, como en ese sentido se podría decir, por ejemplo, como algún tipo de intervención artística. Y respecto a la composición de los volúmenes, dejé el vestíbulo por sobre, o sea, por bajo el nivel 0, de forma que uno tenga que hacer todo este recorrido para llegar a entrar a el edificio, el escenario. Y eso.
También en este caso, ¿no es cierto?, aparecen unos temas que son similares al ejercicio anterior, en el sentido que, si se fijan, están todos los volúmenes agrupados en una esquina, entonces hay una diagonal virtual, si se quiere, en la composición. Hay un trabajo con el tema diagonal, y también está el tema de ir trabajando como con escalas distintas, en que hay elementos de distinto tamaño y de distinta jerarquía que se van combinando. En el esquema, Cristóbal, si vas al esquema de abajo, a la planta, en el esquema, es notorio en este esquema de isométrico que está hecho ahí, en que, como están dibujados los desniveles, es muy claro que hay un área como abierta y un área en que se agrupan los volúmenes. Aunque esta cuestión se mantiene, también anda arriba las fotos, porfa, Cristóbal. Te fijas en que aquí ya me perdí un poco, no sé dónde están los volúmenes. Acá, ¿o no? Florencia, están por ahí, ¿no? Sí. Claro, pero de todas maneras está esa tensión en la diagonal, y ese juego, ¿no es cierto?, en que la gradería ocupa como una cuestión, una cuestión jerárquica dentro de una composición general, que también deja espacios con menos tratamiento, grandes áreas con menos tratamiento. Sí, lo que yo quería comentar, creo que es de los pocos que pensó, que funciona por sí solo, como ruina, que lo que comentaba en un momento, que parece como estas canteras en Italia o Portugal, son las canteras donde se extraen las piedras o el granito. Y por otro lado también lo que quería decir es que sí creo que el proyecto funciona por sí solo, y cuando se le pone lo tectónico, que también tiene como esa lógica de empezar a agrupar estos elementos en una esquina, darle de repente diferente altura, entonces empieza a tener como una composición que va en pos del total, por decirlo. ¿Vamos al otro entonces? Vamos al otro, sí. Gracias. Santiago. Ahí está como la maqueta, que al final un poco intenté como orar el suelo para hacer como un recorrido que emula como la idea como de recorrer el bosque y entrar a una caverna. Avanza las fotos, por favor. Y ahí están un poco las fotos de la maqueta. Que hablan por sí solas, en realidad no sé qué mucho decir. No, hay hartas cosas que se pueden decir, Santiago. Yo creo que es bueno tratar de explicar un poco lo que uno ha hecho. Creo que tiene hartos valores compositivos tu trabajo. Diría que primero, ¿no es cierto?, tú dividiste el cuadrado en 3 franjas, ¿no es cierto?, que no son completamente iguales, sino que tienes una franja inicial un poquito más ancha y después 2 franjas iguales que, por estar en el mismo nivel, como que se agrupan, ¿te fijas? Tienes ¿no es cierto?, esta franja más ancha, ¿no es cierto?, y luego estas 2 franjas que son más débiles, más angostas, pero como están justas, se equilibran compositivamente con esta franja
más ancha. Luego, ¿no es cierto?, tienes este tema del cuadrado menor que está ejemplificado por esa gradería, que es el elemento como más notorio dentro de tu composición, como el elemento jerárquico, y lo repites luego acá, en tu bosque menor, por decirlo así, y luego acá en esta plazoleta de acceso, ¿no es cierto? Entonces esos tres elementos terminan relacionándose. Y luego, ¿no es cierto?, haces un juego acá con distintas perforaciones en distintos tamaños, con distintas formas, ¿no es cierto?, que contrasta con el área central completamente plana. Entonces uno se imagina que en esa área plana, como naturalmente si esto fuera una plaza, ¿no es cierto?, esa sería una zona en que uno como que circularía libremente y se podría juntar como una muchedumbre muy grande. En cambio, en la otra, uno está subdividida como en espacios menores y se crean situaciones distintas. Y luego, ¿no es cierto?, haces un muro que forma una C asimétrica, que no es una C completa, sino que es ahí, y acá no llegas, no completas la raya, ahí me equivoqué, no completas la raya entera. Entonces eso produce también una tensión diagonal en esa situación. Entonces uno se puede imaginar perfectamente que esto estuviera en una situación, ¿cómo se dice?, en que uno haga como un recorrido como en espiral, ¿no es cierto?, para devolverse sobre el camino recorrido y tener desde aquí, ¿no es cierto?, una vista o una situación de dominio sobre un cierto paisaje que ya se recorrió. Yo creo que es bonito este trabajo, y hay hartas cosas que se pueden decir. Entonces, eso es bien importante que vayamos avanzando porque las cuestiones visuales o plásticas uno trabaja de alguna manera intuitivamente, y lo verbal entorpece cuando uno está trabajando ese trabajo. Pero eso no quiere decir que uno después no lo pueda analizar y pueda sacar un montón de objetivos, propósitos, situaciones, o aclarar a quien observa, o que en este caso somos nosotros sus profesores, pero más adelante van a ser sus clientes, van a ser el jurado de un concurso, va a ser la ciudadanía que va a conocer los proyectos que ustedes realicen. Entonces hay que ser capaz de verbalizar estas cuestiones que estamos viendo así gráficamente. Cuesta. ¿Estamos? Nos falta, ¿quién nos falta? Hilda. Espera, voy a tirar Hola. un momento. Ya, para mi proyecto yo usé el escenario, o sea, el teatro como elemento principal y como traté de que todo girara en torno a este. Hice un recorrido que como que rompe el terreno como simetralmente y que atraviesa como de un lado a otro. Y también separé en 2 niveles el terreno, y la idea es que uno empiece por el nivel superior, baje al teatro al nivel inferior y después se devuelva. Y también usé como concepto general esta simetría como de que por los dos lados es igual. Eso, y en el nivel inferior lo separé en 3 espacios principales, que es como el vestíbulo, el patio central y la barra anexa. Esa simetría se llama simetría axial y es la diagonal justa. Eso. O sea, eso quiere decir que cuando uno gira el elemento, en 180 grados vuelve a quedar en la misma posición, que es lo más clásico son las figuras del naipe inglés, la cuina, el rey, etc. Pon las fotos, porfa, Cristóbal.
Al principio no estaba muy convencida porque sentía que era muy como simple el trabajo del basamento, pero después me di cuenta que en eso estaba como su gracia un poco. Bueno, es lo mismo que pensamos nosotros. En realidad este trabajo es muy sencillo, pero en pequeñas decisiones que vas tomando, el trabajo funciona. Y es un trabajo, tú lo has dicho, muy simple. Hay cuestiones, por ejemplo, que empiezan a agregarle valor, diría yo. Por ejemplo, en este caso tú recortaste las fotos de manera que quedase como una especie de plano, que empieza a mostrar el proyecto como otra cosa, como si fuera una hoja doblada. Ese recorte ayuda mucho o le da cierto interés a tu presentación. ¿Ah? Me imagino que eso es porque te lo imagináis como que el nivel 0 es la parte superior, ¿o no? ¿Algo así? Claro, sí. Igual podría ser interesante que eso sobresale, ¿cachai? Al final la única parte donde podéis perforar estos lugares es como por esas pequeñas aberturas que son lugares puntuales, que también sería interesante. Claro, y subyacen acá varias formas que yo creo que eso es lo que hace que tenga interés espacial y interés plástico también. O sea, evidentemente hay un primer rectángulo inicial que es ese, tú lo indicaste en tu esquema. Después están estas especies de brazos, ¿no es cierto? Después están las formas de la gradería. Y luego, ¿no es cierto?, hay una especie de cruz que se arma con este espacio más ancho. O sea, no coinciden. O sea, al desplazar desde el punto medio esta perforación hacia un lado y hacia otro, se crea como un espacio transversal en esta composición. Y por último, ¿no es cierto?, está el tema, ¿no es cierto?, que tú también lo nombraste, el tema de la diagonal compositiva que se produce por la manera en que escalonaste los proyectos. Está bien. A veces menos es más, como decía Mies van der Rohe. Bien, la tarea que ahora les vamos a dar la tarea, y si les pareció odioso el que les hubiésemos hecho hacer una maqueta con una resma de papel, esta tarea va a ser más molestosa, si se quiere decir así. Yo creo que, no sé si ustedes vieron Karate Kid, la película, o es muy vieja para ustedes. Sí. Si la vieron, recuerdan que el maestro, ¿no es cierto?, este niño quería aprender karate y quería que le enseñaran cosas choras, y el maestro le daba puras lecciones que eran como pintarle la casa o lavarle el auto. Bueno, este es un poco el recurso pedagógico que estamos ocupando, y lo más latero y molestoso de esta tarea es que van a tener que trabajar con la base que hizo otro compañero y no con la propia. Eso yo diría que es lo principal. Entonces les va a tocar un buen o un mal trabajo, pero van a trabajar con una base cambiada, no con la misma base que han desarrollado. Así que si le tomaron mucho cariño, para algunos será un alivio, los que estaban un poco aburridos con su propio trabajo, pero los que le agarraron cariño, va a ser una lástima porque van a tener que cambiar. Bien, Sebastián, démosle la... Esto también dentro de la lógica de que, por ejemplo, cuando uno trabaja con una ruina, uno no trabaja con una ruina propia. Uno trabaja sobre también trabajar otro elemento, y cada proyecto en sí hay vestigios que ya sean el contexto o cualquier otra cosa que se ajena al proyecto con la que uno tiene que lidiar y encontrar un orden y cosas de ese estilo. Entonces eso es lo interesante un poco de este encargo. Ya, presentamos la tarea entonces. Cristóbal, ¿me dejáis compartir? Sí. No, y antes de dar la tarea, yo quería felicitarlos a todos porque
entendemos que se necesita un cierto grado como de ductibilidad para afrontar como el periodo en el que estamos, y de eso también salen enseñanzas buenas con respecto a sus propias capacidades y talentos. Así que esperamos que sigan con ese espíritu. A ver, esperen. Ya, tarea 4 se llama Ruinas y Esqueletos. Lo que ven ahí son imágenes de un proyecto que se llama el Upper Lone Solar Pavilion de Allison y Peter Smithson, donde existe como una casa, una pequeña casa en el campo en Inglaterra, hecha con albañilería, con una estructura de techumbre, etcétera, que se derribó y que una cierta ruina, la que fue luego colonizada, podría decirse, por esta estructura de madera balloon frame. Y ahí pueden ver las imágenes del muro exterior y esta operación como de colonización. Esto es lo que dicen los Smithsons acerca del pabellón. La construcción es una estructura tipo balloon frame, que en la parte norte se apoya en el muro de fábrica. Adquiere estabilidad lateral al unirla con pernos al antiguo hastial de la chimenea, y que en la fachada sur vuela desde una jacena de hormigón embebida en el centro de la pared de la chimenea y apoyada por los extremos en pilares también de hormigón. Persistencia. Construcciones que se han defendido de la demolición total, de la tabla rasa, de la cual varias han estado muy cercanas. En algunos casos es la falta de presupuesto y la necesidad de arreglarse como se puede lo que permite esa persistencia. Otras veces, habiendo dinero, luego de un siglo se empieza a descubrir una calidad objetiva que ha logrado sobrevivir. También están esos ejemplos en que de las preexistencias ha quedado solo una línea en el suelo, una línea que viene de un orden anterior que es respetado, solo por mantener una dirección original. Estas obras son la vida que continúa, cambia, pero asentada en lo que fue. Esto fue escrito por Montserrat Palmer en una editorial de la revista ARQ 68. Introducción. Entendiendo la instancia de taller como un laboratorio, donde comparecen tanto un trabajo práctico como reflexivo, los ejercicios o experimentos de esta primera etapa nos han permitido explorar nociones de orden, relación entre partes y una propuesta estereotómica con un cierto nivel de abstracción. Esto nos permite poner en segundo plano otras características del proyecto para tener una lectura clara del aspecto al que se quiere hacer énfasis en cada ejercicio. Sin embargo, siempre existe un vínculo indisoluble entre las distintas partes que afectan el total y que esperamos se tenga presente al momento de desarrollar los encargos. Al mismo tiempo, la atención y precisión en la representación de estos aspectos es fundamental, ya que requiere tanta planificación y estrategia como las ideas que se quieren proponer. Esta semana queremos sumar una variable que acerque los proyectos a una dimensión constructiva y estructural, una propuesta tectónica, un esqueleto que se sume al basamento del ejercicio anterior. Se busca pensar acerca de cómo algunas partes del proyecto llegan al suelo, cómo completan muros, cómo se apoyan o separan del basamento, etc. Podemos describir este ejercicio y su relación con la tarea anterior al revisar la propuesta de Allison y Peter Smithson en el pabellón Upper Lawn, donde proponen una estructura en madera tipo balloon frame, la que se acopla con estructuras de albañilería preexistentes. Dos lógicas constructivas claras que trabajan para un mismo proyecto. Hay un poco un esquema de lo realizado por estos arquitectos. Encargo. Cambio de tablero. Como un ajedrecista profesional que puede pasar a otra partida en otra mesa y mantener su estilo de juego, esta semana trabajaremos sobre el basamento realizado previamente por otro alumno. Una preexistencia que debemos respetar y donde debemos desarrollar la dimensión tectónica del proyecto. Al igual que en el pabellón Upper Lawn, no es necesario reconstruir lo anterior, sino que cada cual deberá proponer un proyecto coherente con sus intenciones, que conjugue una dimensión estereotómica dada y un esqueleto tectónico. Por lo tanto, seguimos trabajando en un basamento, podio dado por otro alumno, que debemos respetar y
en él debemos organizar las 5 piezas principales: vestíbulo, platea, escenario, barra de programa anexo y gradería exterior, y los elementos complementarios, cubierta, muros, según las dimensiones dadas en las tareas anteriores. Se debe mantener la forma cúbica paralelepípedo de las piezas. Las 5 piezas principales y los elementos secundarios se deben representar como una estructura de madera tipo balloon frame, que considere piezas de madera de 2 por 4 pulgadas de sección y largos comerciales de 3,2 metros, como su elemento base para las distintas partes del sistema: soleras, pies derechos, cadenetas transversales, etc. Como se ven en los ejemplos, revisar la estructura permite pensar en cómo las cargas del proyecto llegan al suelo y en cómo estas fuerzas se expresan en la forma del proyecto. Para caracterizar las piezas se deben tomar las siguientes recomendaciones. Muros, compuestos por soleras, pies derechos, cadenetas con piezas de 2 por 4 pulgadas. Los pies derechos deben estar distanciados en un máximo de 60 centímetros. Envigado de piso, niveles intermedios. Como consideración, 1 pulgada debería salvar 1 metro de luz entre apoyos. Apoyos puntuales, de ser requeridos, deberá regirse por una grilla modular, 1,2 o 1,8 metros. Estructura de cielo, se debe considerar que 1 pulgada salva 1 metro de luz entre apoyos, por lo que se pueden considerar vigas compuestas de más piezas o apoyos que permitan acortar la distancia. Se pueden proponer ventanas o perforaciones que se estructurarán a partir de piezas específicas, alféizar, jambas, dinteles, que tendrán la misma sección de 2 por 4 pulgadas. Cualquier elemento adicional, lucarnas, quebrasoles, etc., deberá seguir esta misma lógica constructiva. Acá hay una maqueta de ejemplo de un proyecto de la oficina chilena Peso en el Richhausen, de la Casa Gago, que muestra un poco lo que buscamos con respecto a esta representación de los volúmenes. Entrega. Al final de la sesión del jueves 3 se entregará el listado de basamentos con los que trabajará cada alumno. La entrega de la tarea es individual y consiste en: 1. Un modelo de SketchUp que representa la estructura del proyecto. 2. La planimetría, que serán 2 láminas. La lámina 1 es una perspectiva militar de la estructura del conjunto y su relación con el podio. La lámina 2 es una planta del conjunto, escala 1:200, y 2 cortes representativos, indicando la posición de los elementos estructurales, tanto en planta como elevación, y se recomienda hacer un uso correcto de ejes, cotas y niveles. Y hay que hacer una lámina de imágenes, 4 imágenes digitales, 2 generales y 2 de puntos de vista representativos del proyecto, que muestren solo la estructura del proyecto en un fondo negro. Y la lámina 4 es una lámina de fundamento de la propuesta, explicando las operaciones sobre el basamento, la relación entre volúmenes y su estructura. La lámina debe ser dibujada a mano alzada, profundizando en la idea del proyecto. Se recomienda usar colores para caracterizar ambas dimensiones del proyecto, como también las diferencias programáticas, y la técnica es libre. La diagramación, legibilidad y recursos gráficos de las láminas son parte de la propuesta. La entrega se subirá al Drive del taller el próximo miércoles 9 de septiembre hasta las 15:30 horas en punto. Las consultas a los ayudantes. Y acá hay una maqueta física de lo que estamos buscando también. Esto es de la Casa Pantalón y la Casa Guillinero. Son 2 proyectos realizados por el arquitecto chileno Eduardo Castillo. Y acá hay algunos ejemplos de la lámina 1, lo que sería la perspectiva militar, y la lámina 3, que serían las vistas y el tipo de vistas que estamos buscando. Esto se va a profundizar en la sesión de ayudantía de mañana. Las imágenes que están viendo ahora son del taller pasado, de la tarea 3 del semestre pasado. De hecho, Cristóbal, ¿por qué no compartimos algunos de esos? ¿Los tenía a mano? Los puedo buscar. Pero no sé si hay alguna consulta o inquietud. La perspectiva militar se saca directo de la vista que se puede hacer en SketchUp, o hay que pasarla por CAD como para mejorar la imagen.
A ver, se saca por el... se o sea, es saca- por CAD. ¿Cómo? Perdón. No. La de la izquierda siempre se pasa por CAD porque tenéis que ponerle un CTV. O asignarle un espesor de línea, o si no tendríais un PNG, ¿cachai? Sí, perfecto. Ahora, en todo caso, tienen eso lo van a ver mañana con Cristóbal, pero se usa un plugin, ¿no, Cristóbal? Sí, igual Felipe al final va a ser mañana. ¿Qué Felipe vamos? lo va a hacer ya. Sí. No, porque si se fijan, ese tipo de representación, la perspectiva militar, no corresponde a una proyección. Entonces el SketchUp necesita hacer una serie de operaciones para poder obtener esa imagen. Porque si se fijan, esto está en planta, el techo, por ejemplo. A ver. Esta es una representación en que la parte, lo que es planta, no se deforma, sino que la planta era completamente cuadrada y aquí queda completamente cuadrada. Entonces, para hacer eso se usa un plugin que puede deformar el modelo de manera de obtener esta Ahí lo escribieron. imagen. ¿Ah? Ahí lo escribieron en el chat. El Y en todo caso se exporta y no se trabaja, la verdad que se puede hacer un trabajo de postproducción, pero no es muy intenso. Se obtiene el modelo. Cristóbal, Sí, ¿tenéis los trabajos? Sí, voy a compartir. Déjame. Ya, primero subí ya la tarea al Drive, subí las notas y subí un documento que también hay, además de, les voy a mostrar el tiro para que tengan claro cuál trabajo se le encargó a cada alumno. Espérame, que se me perdió el Zoom. Ahí están, también lo subí, después lo pueden revisar con más tranquilidad, pero ahí están, algunos se repiten porque como no entregaron, se le asignó otro. Después, si alguien me puede decir, además, si Sofía Bravo, que me escribió, que supuestamente está en el taller, pero no ha entregado, y Josefa Isidora Polanco, y Judith Quintero, que las últimas dos no han entregado. Si alguien sabe su situación, si me puede escribir o me lo explica mejor. Josefa Polanco se salió. ¿Se salió? Y lo otro que... Espérame. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el encargo? Por supuesto. Entonces, si me quedó claro, entonces es como, no hay una maqueta física, es como una especie de maqueta digital, por así decirlo, o sea, un modelo. Sí. Como, ya, eso. Entonces lo que la lámina de las vistas es como si fuese las vistas del SketchUp o del AutoCAD, ¿cierto? Como si fuese la maqueta, digital. pero en digital. Sí. Ya, gracias. Sí, la idea es que simule una maqueta en el fondo, es como sacarle fotos a una maqueta, pero no vamos a hacer una maqueta física. Acá aparecen las vistas, pero además aparece la maqueta, ¿se entiende? Sí, es como hacer una maqueta digital, por así decirlo, como medio realista, claro. Ya, gracias. Este es uno de los trabajos. Y cuando dicen que tiene que seguir como formas rectangulares o para el epípedo, no puede tener ningún tipo de... O sea, van a hacer puros cubos todavía. No pueden hacer como forma diferente. Podía hacerlas, pero te va a ser difícil con el concepto de balloon frame, ¿cachai? Otra pregunta, ¿se pueden poner como en el ejemplo en diagonal alguna figura? ¿Cómo? Como los que estamos mostrando. Sí. Eso es proyecto usted. ¿En planta te refieres? Sí. Sí, eso estoy preguntando. Sí. Sí, se pueden girar elementos si es que es necesario. Sí.
ningún problema. Ya, gracias. Pero igual es importante que respeten el basamento dado, ¿no? Ahí van a ver qué operaciones se pueden hacer o cuáles quedan mejor dentro de la lógica entregada. No es necesario que repitan el proyecto anterior, o sea, el proyecto ahora es suyo. O sea, como que el basamento que nos van a dar va a ser nuestro suelo a partir, algo así. Exactamente, es como si encontraras, es una preexistencia y tú tienes que adaptar el proyecto a esa preexistencia. Es una ruina, al final. Sí. Exactamente. Ojo, mañana también lo hablará Felipe, lo más probable, pero ojo con esto. Sí, ojalá que siempre queden con las verticales paralelas, ¿ya? Se corrige en SketchUp, no sé si ya lo han visto, pero es fácil. Para que no lleguen las maquetas medias deformes. Esa es más o menos la tarea. Déjame compartir ahora. Les quedó más o menos claro, ¿no? El encargo. Una pregunta, ¿el basamento no se incluye en la maqueta? ¿O? Sí, hay que incluirlo, hay que modelarlo. Ya, en ese caso era plano para todos los alumnos, entonces no se representaba. Pero en este caso sí, habría que representar el basamento. Claro, la idea es que lo hagan como si fuera de papel también. No, es broma. Para que no voy a compartir. Pero lo sólido nomás, ¿no? O sea... Sí, sólido. Sólido, sí. Ya, sí. Gracias. Para que nadie después quede... Bueno. Bien. ¿Están viendo ahí mi pantalla o no? Sí. Sí, se ve. Bien, esto es un poco para que... ¿No se puede hacer ninguna modificación? ¿Cómo? ¿No se puede hacer ninguna sola modificación al basamento? No se pueden hacer modificaciones al basamento. Ok. Existe. Es una preexistencia, claro. Y vamos a decir que lo hicieron, no sé, los egipcios, los incas. Monumento nacional. Oye, a ver, esto es un poco para que entiendan el tipo de construcción con que vamos a operar, que es lo que se llamaba balloon frame. No sé si lo han visto en edificación o en los ramos de tecnología, no sé cómo se llama ahora, pero básicamente es un sistema de entramado liviano que se desarrolló principalmente en Norteamérica a partir del uso masivo de clavos. Y lo que pasa en este tipo de entramado es que los pies derechos, que son los elementos verticales, son elementos ligeros, o sea, son elementos de 2 por 4 pulgadas, lo cual equivale a 10 o 9 centímetros por 4,5, 5 centímetros de ancho. Y esa base, ¿no es cierto?, que actualmente en Chile en la construcción habitual está reemplazado por el metalcón, que es un entramado liviano de chapa de acero, imita en el fondo este tipo de construcción, que es la construcción típica de las casas de playa o las construcciones en el sur de Chile, en Valdivia, en Osorno, en Chiloé, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el tipo del balloon frame, se llamaba al que un muro, ¿no es cierto?, ocupaba normalmente 2 pisos y se hacía un entrepiso. Posteriormente, esto se cambió porque esto requería bosques con árboles muy grandes, entonces actualmente generalmente se hace lo que se llama, ahí se me va a olvidar, plataforma, que en el fondo está cortado, se me olvidó el nombre exacto, pero el entrepiso queda apoyado sobre un primer piso de entramado de madera. Y esas son las típicas construcciones, ¿no es cierto?, de este sistema. Los entramados han existido siempre, a eso venía esta diapo, ¿no es cierto?, que este es un caso de una construcción primitiva europea, y en la Edad Media se desarrolló, ¿no es cierto?, todo un sistema de entramados, pero eran de entramados pesados, entramados con elementos de madera muy fuertes, y esto básicamente derivaba del sistema de unión, que eran sistemas de espiga, de caja y espiga, o sistemas muy elaborados de carpintería. Entonces normalmente se usaban elementos muy gruesos. Esta es la típica construcción medieval, y abajo pueden ver cómo se hacían
sacado a los distintos elementos de madera de manera de ensamblarlos entre ellos. Esta es la típica construcción medieval en madera. Y aquí vienen unos ejemplos, no sé, estos son en el País Vasco, que subsisten hasta el día de hoy, y lo que pasaba normalmente es que la estructura era de madera y el relleno era de otro material, en este caso albañilería. Bien, y en el caso del balloon frame, en cambio, es este sistema. Aquí tienen el balloon frame típico, en que si se fijan los elementos son mucho más livianos. Los pies derechos verticales van a ser... vamos a tener que adaptarlos porque el 2x4 es para elementos domésticos de la escala de una casa. En este caso, que estamos haciendo volúmenes más grandes, van a tener que aumentarlos de manera que la luz a cubrir, en el caso de una viga o en el caso del largo de pandeo, que es la altura de un muro, va a tener que tener 2 pulgadas por metro lineal. Ahí tienen que hacer una regla de 3 simple y obtener el alto que les da el elemento. Esta es la platform frame, que es la que normalmente se ocupa ahora, en que en el fondo hay un entrepiso entre un sistema de tabiques de abajo y un sistema de tabiques de arriba, al contrario que el balloon frame, que es en el fondo el entramado abarca los 2 pisos. Y en este caso les voy a mostrar, esta es una foto, ¿no es cierto? Les voy a mostrar un proyecto de Frank Gehry, el arquitecto californiano, que toma como punto de partida para un proyecto la expresión, ¿no es cierto?, de este sistema. Esta es una construcción de un loteo comercial en Los Ángeles, California, en los años 70. Y esta es la casa, ¿no es cierto?, que con ese sistema hace Frank Gehry, ¿no es cierto? Es una casa con 2 volúmenes, un volumen cúbico que concentra el estar, y un volumen alargado, ¿no es cierto?, que concentra el resto del programa doméstico. Y si se fijan acá, se usa, en el fondo el juego está en la piel del edificio, ¿no es cierto?, que normalmente estos sistemas tradicionalmente se terminaban con un entablado, que podía ser tinglado, podía ser machimbrado, y actualmente se terminan con placas. Hasta hace algunos años, desde los años 50, 40 o 50 en adelante, se usaba el terciado, que es el contrachapado, que son chapas pegadas con resinas fenólicas. En cambio, actualmente se ocupa el OSB, que es, en el fondo, virutas de madera en distintas direcciones que tienen una capacidad estructural. Ese es el material que actualmente se ocupa como revestimiento. Y en este caso lo que hace el arquitecto, ¿no es cierto?, es ir sacando pedazos de ese revestimiento de manera de mostrar esta estructura subyacente hecha de madera. Habría que decir, ¿no es cierto?, que plásticamente, ¿no es cierto?, la casa está basada en los principios del constructivismo, ¿no es cierto?, de la primera modernidad de la pintura. En este caso son cuadros de... ¿Quién me ayuda? Se me olvidó. Malevich. Por favor. Malevich. En este caso son distintas composiciones con cuadrados girados respecto del marco. El que hablaba de que si se pueden girar los elementos, se puede, pero no se vuelvan locos. Y en este caso, ¿no es cierto?, este tipo de composición plástica es la que se traslada a la arquitectura. Y aquí se puede ver los primeros bocetos del arquitecto, ¿no es cierto?, en que está esta idea de un cuadrado girado con respecto a una barra longitudinal. Y acá hay distintos desarrollos, ¿no es cierto?, del proyecto y cómo se muestra, ¿no es cierto?, en un primer momento, ¿no es cierto?, había una idea de mostrar completamente, en un pabellón completo, este tipo de estructura, y posteriormente, ¿no es cierto?, esa idea se desecha y se termina con el proyecto final, que es el que ustedes están viendo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? En este caso es el trabajo de Eduardo Castillo, un arquitecto que murió muy joven, hace un par de años, arquitecto de la
nuestra escuela y que él desarrolló a lo largo de su carrera en casi todos los proyectos que abordó. Él prestaba mucha atención a la construcción, y aquí tienen distintos ejemplos en donde este tema de los entramados de madera, de la construcción de madera, de la repetición y de la serialización, ¿no es cierto?, son los temas que desarrolló durante toda su carrera. Estos son distintos proyectos que él estudiaba. Él tenía un método bien particular de trabajo en que en el fondo hacía una maqueta muy elaborada del proyecto, donde estudiaba todos los aspectos relacionados con su desarrollo, ¿no es cierto? Y a partir de esa maqueta, ¿no es cierto?, es que se elaboraban posteriormente los planos de ejecución. Pero el estudio del proyecto se concentraba básicamente en unas maquetas que él hacía, además hay que decirlo, personalmente. Y acá tenemos otro ejemplo, también en la tradición de la madera. Esto también es de la oficina canadiense PATCAO, que son de Vancouver, una zona particularmente rica en recursos forestales, y aquí también tenían un método similar al de Eduardo. En este caso es un proyecto de un colegio, concebido como una gran cubierta, y también para el desarrollo del proyecto se hace una maqueta bien elaborada, que es esta, en que aparecen incluso, ¿no es cierto?, las distintas escuadrillas. Entonces se pueden fijar que cuando una viga, ¿no es cierto?, las vigas principales tienen ciertos espesores, que es lo que van a tener que desarrollar ustedes. En este caso, ¿no es cierto?, divididos más o menos a 5 metros. Y luego hay un sistema que es lo típico de la madera, y eso lo vamos a ir estudiando en el desarrollo del taller, que se parte con vigas que tienen una cierta escuadrilla, unos ciertos tamaños más o menos importantes. Esos permiten cubrir una luz, y luego el espacio entre esas vigas se empieza a trabajar con elementos de otras dimensiones, y así sucesivamente se producen capas primarias, secundarias, terciarias, ¿no es cierto?, con elementos de distintas dimensiones, distintas escuadrillas. Entonces tenemos, en la jerga normal de la carpintería, ¿no es cierto?, se habla de vigas maestras, se habla de vigas secundarias, se habla de cadenetas, se habla de listoneados. Entonces, todos esos elementos aluden, ¿no es cierto?, a los distintos sistemas y subsistemas de elementos de madera que permiten, ¿no es cierto?, construir un proyecto. Bien. ¿Queda más o menos claro? Yo tengo una duda al respecto. Tenemos que esta parte en madera tenemos que hacer exactamente los mismos recintos que el encargo anterior, o sea, Sí. una barra Sí. anexa, Sí, es el mismo programa, que van a tener que adaptarlo al sitio que les va a tocar. Sí. Y en madera, se supone. ¿Y cuáles son las restricciones que tenemos que cumplir en temas de, por ejemplo, lo de las áreas de la superficie? O la Las altura? mismas de los encargos anteriores, el mismo encargo. Eso Pero en no ha variado. ese sentido, van a ser puros también, no, a puros cubos. Perdón, que no, se me cortó justo. Perdón, van a ser de nuevo puros cubos, en ese caso. Inicialmente sí. Gracias. Acuérdense eso sí, que las áreas las pueden variar. O sea, si en el encargo venía la platea era cuadrada, no me acuerdo el área exacta, también se podía armar esa misma área en un volumen rectangular. O sea, cada una de las áreas tiene dos formas posibles dentro de las restricciones que les dimos en la tarea inicial. O sea, son cubos y son también prismas rectangulares. Y el modelo en SketchUp, el basamento lo hacemos también como en este sentido del balloon frame, ¿o? No. ¿No? La base es de hormigón. Claro. Excavada, pero no es en balloon frame.
Y arriba es lo mismo que el pabellón que mostró Sebastián. En el fondo hay una persistencia que son muros masivos de hormigón, vamos a suponer, o de albañilería de piedra, lo que quieran, pero son masivos. Sobre esto se va a poner una estructura liviana, una construcción liviana, ligera de madera. Yeah. Claramente diferenciada. Uno está hecha con un material continuo, ¿no es cierto? Los muros son continuos, en cambio lo otro está hecho por piezas, por elementos discretos. Esa era como mi duda, cómo lo representábamos. Sí. Y las pulgadas vendrían siendo como el tamaño que tienen los pilares y la viga, ¿o no? Eso no lo entendí. ¿La pulgada? Hablan de pulgadas, sí. Sí, es que lo que pasa es que la madera se trabaja en pulgadas tradicionalmente, que es 2,5 centímetros, 2,54 centímetros. Sí. Entonces, lo que les estábamos hablando es una regla para el predimensionamiento de las piezas de madera. Si tú vas a cubrir una luz de 20 metros o de 10 metros, a ver, pongámoslo con 10 metros, me voy a equivocar, pero son 2 pulgadas por metro lineal, son 20 pulgadas. 20 por 2,54, ¿cuánto es? Entonces, espera un poco. 25 centímetros. 25 centímetros. Entonces una viga para cubrir 10 metros va a ser de 25 centímetros, o sea, de este tamaño, y más o menos deberás darle entre 5 y 10 centímetros de ancho a esa viga. Ya, entendí. Esa es una regla de predimensionamiento. Ya. Para que sepan de qué tamaño hacer una viga para cubrir 10, 20, ya 30 metros tendría que ser no una viga maciza, sino una viga reticulada. ¿Ah? Ya, sí, lo entendí. Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Yo tengo una pregunta. Adelante. Si en el trabajo que nos tocó, por ejemplo, la persona pensó en la platea como basamento, ¿también hay que hacerla como balloon frame? No. No. Ok, ya. O sea, lo que a ti te va a llegar la tarea anterior de un compañero, ¿no es cierto? Esta tarea, la que hicimos. Esta tarea es sólida. Y sobre eso, tú si quieres tomas, a lo que me refiero, tú si quieres, esa gradería la podrías dejar funcionalmente como gradería y que funcione para el teatro, o podrías hacer una nueva gradería si es que no te acomoda su posición. Esa nueva gradería que tú vas a hacer la tendrías que hacer de madera. Ok. ¿Se entiende? Entendí. Sí, gracias. Pero lo que a ti te va a llegar, vamos a decirlo así, como una preexistencia, como si fuera una cuestión casi arqueológica, que no la puedes modificar. Solo puedes construir sobre eso. Esa es la idea del ejercicio. Súper, gracias. Bien. ¿No hay ninguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el caso de que ya se haya incluido... Oh, disculpen. Esperen. Ya, que en el caso de que, por ejemplo, ya haya el programa de la gradería, uno podría agregar otra gradería, como agregar otro programa, por ejemplo. Sí. Podrías agregar otra gradería si es que no te acomoda la posición de la gradería que te da la preexistencia. Claro, manteniendo la otra preexistencia, ¿cierto? Como no Sí, podemos tienes sacar... que mantener, no la puedes sacar, eso sí. Ya, gracias. Yo creo que para... A ver, buscar. Y por ejemplo, si hay partes del basamento que no uso o muros que ahora en mi nueva propuesta como que quedan ahí nomás, ¿puede ser o al final tengo que tratar de que se use todo el basamento que ya No, existe? pueden quedar como un muro suelto. Como un tajamar. Por ejemplo, en tu caso, que tú les dejaste un montón de chimeneas y cuestiones raras, al que le toque tu proyecto, quizás una chimenea no le sirve, va a quedar ahí como como un vestigio.
por ejemplo... Perdón. Mira, es que yo creo que en este ejemplo es fácil de entender. Esta gradería, ya hablamos de que era media incómoda, ¿cierto? Pero puede ser parte como del suelo y de una plaza, y ahí es como una gradería para estar, más que como para mirar. Y uno podría empezar a pensar que la gradería aparte, la otra está acá. Y esta será de madera y tienen que empezar como a imaginárselo el resto, ¿cachai? Claro, lo que está dibujando, no sé, Sebastián. Yo creo. Y se me olvidó lo que iba a preguntar. Lo de las vistas, que todavía el escenario, o sea, la galería exterior debería mirar el escenario. En principio sí. Ya. Parte del encargo. Entonces sigue abriendo el escenario como hacia algún lado. Sí, en principio sí, es el mismo encargo. Ya, gracias. Una duda respecto al trabajo, a los trabajos anteriores, porque al final todos los proyectos son distintos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no entiendo qué es lo que yo tuve mal, por ejemplo, en los proyectos anteriores? Que me ha pasado mucho, es como que estoy un poco perdido en ese sentido. Como que al ser todos distintos, no sé qué podría agarrar para llevarlo a mi proyecto o cómo poder mejorarlo. Me ha pasado mucho en los últimos encargos. No sé cómo en ese sentido. No, a ver, estas primeras tareas hay que tratar de claro, no hemos hecho correcciones personales. Terminando esta unidad vamos a empezar a hacer correcciones personales y yo creo que ahí van a entender más los que tengan dificultad en entender las razones de la calificación, el por qué las cosas están bien o están mal. Uh-huh. Para los encargos futuros, lo que yo diría es que, en el fondo, tomen lo que les llegue simplemente como una restricción. Ese es el sentido que tiene. Muchas veces en las tareas les hemos dado restricciones de otro tipo, como cuando algunas veces les damos la silueta de la planta, les podríamos decir que tiene que ser en L, o una letra, o en T, o tiene que ser como una O. Es una restricción. Es de un momento forzado. De momento lo que hemos hecho y lo que hemos valorado en los trabajos no son aplicables a las siguientes tareas. Por eso es como parte que nos estamos dando como este permiso para que hagan esto, en el sentido que si estuviéramos corrigiendo el proyecto anterior ya no podías como aplicar esa corrección al encargo nuevo, porque tiene restricciones distintas, y básicamente las correcciones que hemos hecho son en términos ya sean compositivos, de relaciones, cosas que hemos valorado lo que está bien y lo hemos exaltado en ese sentido. Porque al final también, como no es que el otro esté mal, es como que hay material para seguir trabajando dentro de. Entonces esos son los factores que tú podrías tomar de la corrección, no sé, ponte tú de Emilia, y aplicarlo a tu proyecto, pero formalmente muy distinto, ¿cachai? De hecho, Emilia, lo que le fue bien ahora esta semana no le sirve para la siguiente semana, va a tener que entender esas relaciones para poder como aplicarlo al siguiente proyecto. Por eso es que no nos hemos indagado en corregir el proyecto mismo, porque al final como que estamos como repasando conceptos todavía. Ya. Uh-huh. Sí, se entiende. Eso. Bien, pues. Está claro entonces, ¿no? Bien, entonces terminamos la sesión, pues. Que tengan una buena tarde. Gracias. No, gracias. Igual. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao.